La semana pasada citaba a J. Vernon McGee, hablando acerca de este comentarista Spencer. Y Spencer decía que si la Biblia fuera un anillo, la carta de Romanos, que vamos a estudiar uno de sus pasajes hoy, sería la piedra, sería el diamante de ese anillo. Pero dentro de esa carta, Spencer dice que estaría el lado más brillante de esa piedra preciosa, sería el capítulo 8 de Romanos. De tal manera que estamos hablando de un pasaje extremadamente importante de la Biblia. Usted como creyente, usted como cristiano, ¿ya ha estudiado completamente el capítulo número 8 de Romanos? Sería interesante que usted, si no lo ha hecho, ya que veo que algunos lo han hecho, usted estudiara el libro de Romanos y especialmente el capítulo 8. Muchos maestros de la Biblia, muchos predicadores, conferenciantes, muchos comentaristas de la Biblia están de acuerdo en que cada creyente debe estudiar el capítulo número 8 de Romanos. La carta de Romanos expone las doctrinas fundamentales que le dan vida al cristianismo. Yo veo acá el tema tan controversial acerca de la seguridad de la salvación. ¿Está usted completamente seguro de su salvación? ¿Está usted completamente seguro de que se irá con el Señor Jesucristo si Él viniera en este momento o viniera en la noche del día de hoy? Usted debería estar seguro si usted ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. La Biblia dice que hay seguridad para ti. Hay muchos pasajes. La Biblia está llena de pasajes que describen la seguridad de la salvación para el creyente. Sin embargo, aquí en Romanos 8, les decía la semana pasada que vamos a fundamentar la seguridad de la salvación en el tema la seguridad de la salvación por medio del Espíritu Santo, o no hay condenación por medio del Espíritu Santo. Allí entonces nosotros encontramos un número de razones bastante amplio. Hay razones para que tú tengas esa seguridad. Y quiero entonces continuar con el estudio que empezamos la semana pasada. Sabes que vas a encontrar, hablando de las razones, vas a encontrar muchas veces la palabra porque en Romanos 8. Vas a encontrar la palabra porque quizás 15, 16 veces, dependiendo la traducción de la Biblia que uses, pero vas a estudiar la palabra porque o por lo tanto en varias oportunidades, porque el apóstol Pablo está desarrollando su tema lógicamente. Él viene demostrando que la seguridad del creyente está basada en razones. De tal manera que Pablo es realmente un expositor de la Biblia y está diciendo por qué debes tener seguridad de salvación. Versículo número 1, Romanos 8:1.
Así, entonces, comenzamos la semana pasada, pero hoy quiero hacer un breve rechazo. Lo que encuentras en el versículo 1 de Romanos es una declaración contundente. Es una declaración contundente. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Lo analizamos ampliamente la semana pasada. Decíamos que estar unido a Cristo Jesús significaba que tú te habías unido con Cristo, que el Espíritu Santo te había unido con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, andas con Cristo, andas en el Espíritu o estás unido a Cristo. Yo quiero resaltar de nuevo lo que significa la obra del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículos 7 al 14. Eso nosotros lo vamos a ver dentro de poco. Solo quiero que quienes están tomando notas anexen a ellas el pasaje de Juan 16, 7 al 14, explicado ampliamente en la entrega anterior, que si ustedes quieren seguirla pueden ir a nuestro canal de YouTube, Calvary en Español, Fabián Perea, y allí van a encontrar la predicación de la semana pasada. Quiero también repasar el concepto de santificación. En los primeros capítulos de la carta de Romanos, ustedes van a encontrar la salvación por la fe. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, la justificación. Eres declarado justo delante del Señor. Pero desde el capítulo 8 comienza entonces a hablar el apóstol Pablo sobre el Espíritu Santo. La obra que hace el Espíritu Santo o la segunda etapa en tu proceso de salvación es la santificación. Empieza con la justificación por medio de Cristo y en este capítulo 8 se habla de la santificación, que es la segunda parte, es la segunda fase de nuestra salvación. ¿Cuál será la última? Clave. Estuve predicando de ello hace poco en el Easter y luego del domingo de resurrección llamado Easter aquí. Entonces, Tony no lo dijo, pero me está haciendo señales. La tercera, ¿cuál es la tercera? Se llama glorificación. Justificación, santificación, que es lo que yo quiero que vean allí, que escuchen, que vean lo que significa, y la última etapa de nuestra vida cristiana acá y desde ese momento será por la eternidad, es decir, la glorificación, cuando el Señor venga y nos transforme, nuestros cuerpos sean transformados en todas esas características que estábamos describiendo ampliamente, que están en nuestros videos de YouTube. Pero antes de la glorificación estamos ahorita en la santificación. Diga conmigo, santificación. Estoy en la santificación. ¿Qué significa esa obra del Espíritu Santo? Es la obra. Por cierto, aquí ya tengo un error en mis notas. Espero que haya estado corregido en la presentación. Pero no es labora, es la obra del Espíritu Santo, espacio allí, en la vida regenerada del creyente.
Mire esto, en la vida regenerada, en una persona que ya ha sido salvada, liberándolo del poder del pecado, en la misma presencia del pecado, llevándolo a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo te santifica. De tal manera que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y en su resurrección comenzó un proceso que todavía sigue adelante. Hoy entonces nos compete hablar de la segunda razón. No hay condenación porque he sido librado. Y ahí vamos a encontrar el primer porqué. Y eso lo tenemos en el versículo número 2. Porque por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya les dije que en todo este capítulo van a encontrar muchísimas veces la palabra porque, por lo tanto, por consiguiente, pues. Es que aparece más de 15 veces solamente en Romanos 8 esta palabra. El versículo dice o habla de la ley del Espíritu. ¿Qué significa esta ley del Espíritu? Y esta ley del Espíritu, la palabra ley significa no solamente los mandatos a cumplirse, sino que significa autoridad, significa dominio. Entonces, la ley del Espíritu está hablando de la forma como el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. Esa operación, ese trabajo, esa labor del Espíritu Santo, pudiéramos decir también esa autoridad del Espíritu Santo que Él ejerce sobre nuestras vidas, nos ayuda a entender que ya no somos condenados, sino que tenemos la seguridad absoluta de haber sido salvos. Si aquí la ley se traduce como autoridad, el Espíritu Santo tiene autoridad, tiene dominio, tiene control sobre tu mente, sobre tu alma, sobre tu corazón. Esto no sucede en la persona que no ha recibido a Cristo. Si no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, no hay dominio, no hay control del Espíritu Santo. No ha habido presencia del Espíritu Santo allí porque sencillamente no has recibido al Señor. La autoridad del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo inhabilita, destituye, destruye, anula la autoridad o el dominio de otra ley que ves allí. ¿Notaste en el versículo 2? Hay otra ley. Hay como dos leyes, hay dos autoridades, hay dos poderes que están actuando dentro de ti. Están actuando a nivel espiritual dentro de ti. Por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Ahora, se llama entonces aquí al dominio de la ley del pecado y de la muerte que ha sido inhabilitado, porque está el Espíritu Santo actuando allí. El Espíritu Santo aquí es llamado de una manera distinta, espíritu de vida. Yo quiero que usted como creyente y que usted que está escuchando el Evangelio entienda que esencialmente el Espíritu Santo nos trae la vida. El Espíritu Santo participa en la salvación de manera directa. Nosotros no nos podemos salvar por sí mismos. Nosotros no podemos hacernos santos por sí mismos. Pero el Espíritu Santo, según lo que encontramos aquí, por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
Ahora, dice la antigua versión que yo las utilizo paralelamente en Cristo Jesús. Amado hermano, amada hermana, el Espíritu Santo está completamente, perfectamente, absolutamente unido a Cristo Jesús. Por eso dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, yo entiendo que no podemos explicar con nuestra mente finita lo que es la Trinidad. No podemos entender en este momento, no hay palabras para explicar cómo es la Trinidad. Pero en la salvación está Dios Padre, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Nos cuesta entender eso. Pero el hecho de que nosotros no podamos entenderlo a cabalidad no significa que no exista. O que tú no vas a utilizarlo, o que tú no vas a creerlo. No entendemos, por ejemplo, la gestación de un bebé, un niño. No se entiende. No se entiende cómo las células femeninas y masculinas se unen y forman entonces un cigoto, y ese cigoto se va desarrollando y va formando entonces un feto y va formando luego al bebé que finalmente o por fin nace y empieza a desarrollarse. No entendemos todo eso, pero lo vivimos. No entendemos cómo las partículas que forman el átomo se mantienen unidas, siendo que científicamente ellas no deberían mantenerse unidas. Sin embargo, se mantienen unidas. Electrones, protones, neutrones se mantienen, y ni siquiera los neutrones, que supuestamente son con carga neutra, deberían mantenerse unidos, pero se mantienen unidos. Hay algo que impide que ellos se separen, aunque no tocan el núcleo del átomo. Entonces no entendemos muchas cosas, y si así me pongo a darles ejemplos, hay muchos procesos que no entendemos, sin embargo vivimos con ellos. Entonces es interesante. Yo les hablaba hace unas predicaciones atrás, no podemos entender qué es lo que hay en el seno cardíaco, dentro del corazón, dentro de ese gran músculo que late y nos da la vida. Allí hay un seno. La palabra seno significa vacío. Y allí en ese vacío hay un impulso eléctrico. Hay un impulso que es el que mantiene nuestro corazón latiendo. ¿Qué produce ese latido y qué deja de producirlo? No lo sabemos. Entonces, así mismo es la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo trabaja unido completamente al Señor Jesucristo para traernos la salvación. El texto dice, me ha liberado. En la otra versión dice, me ha librado. Significa libertar. Y cuando se habla de libertar, el Nuevo Testamento usa esta palabra solamente para referirse a la obra de nuestro Señor Jesucristo, para liberar al creyente del pecado. Has sido liberado del pecado. Ha sido liberado del pecado. Ve un momentito, por favor, allí cerquita, en la misma palabra del Señor, la misma carta de Romanos, capítulo 6, versículos 22 y 23. Romanos 6, 22 y 23. Hablando de esa liberación, hablando de esa libertad que tienes, de esa maldad, de ese pecado, dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Si hay una persona que no está cosechando en santidad, esa persona no es salva. Hay dos condiciones. Puede ser que la persona no sea salva, pero debo ser honesto, aunque ese no es el tema de hoy, pero esa persona también puede ser que sea salva. Pero hay un problema.
Esa persona que es salva se ha apartado voluntariamente de los caminos del Señor. Y cuando un creyente se aparta voluntariamente de los caminos del Señor, ese creyente tiene que prepararse para ser entonces castigado por el Señor. Ese creyente tiene que prepararse para recibir una reprimenda de parte del Señor, una disciplina de parte del Señor. Si tú eres una persona, si yo soy una persona que hemos escuchado el Evangelio y adrede, ¿cómo se diría en inglés? Purposefully. Si purposefully nosotros vamos al pecado, si nosotros pecamos abiertamente sabiendo que Él ya nos ha regenerado, sabiendo que somos llamados a la santidad y nosotros seguimos por ese camino mal, tenemos que prepararnos para que el Señor nos dé una fuerte reprimenda. Tal cual como tú lo haces como con tus hijos, así el Señor lo va a hacer con sus hijos. Y no importa cuánto tiempo pase para usted lo que debe hacer es orar, la iglesia debe hacer es orar. Cuando esa persona reciba la disciplina del Señor y venga al Señor, nosotros estaremos aquí con los brazos abiertos. Nadie está aquí llamado a criticar, nadie está llamado aquí a condenar. Todos nosotros somos pecadores. Hay unos que se salen abiertamente de lo que el Señor quiere que haga, pero en un momento el Señor va a hacer con esa persona, con usted o conmigo, con cualquiera de nosotros, y nos va a llamar la atención. Y cuando el Señor te llame, ay Dios mío. Mi mamá decía, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, pero sí duele en el propio pellejo. Y eso es fuerte, mi hermano. Cuando caes en la disciplina del Señor, a veces uno quisiera morirse cuando uno está en la disciplina del Señor. Cuando estás en los brazos del Señor y en las manos del Señor, y cuando el Señor te trae, es preferible. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestros padres a veces nos alaban por estos pelitos de aquí? Ay, Dios mío, ¿cómo? Eso no era que dolía, sino que ardía. No sé expresar lo que... Y a mí me lo hicieron varias veces. Menos mal que el Señor me salvó, porque, en fin. Bueno, mire, cuando uno está bajo la disciplina del Señor, cuando has sido liberado de la ley del pecado y de la muerte, y el Señor te trae para acá, ay, mi madre, Dios mío, qué dolor, qué afrenta tan grande, qué vergüenza, qué afrenta, qué dolor espiritual. Déjame decirte que hay diferentes clases de dolor. Hay dolor físico, hay dolor emocional, hay dolor espiritual. Mire, qué dolor espiritual cuando uno está pecando y el Señor llega y te trae acá. El salmista David, en el Salmo 51, lo expresa de manera muy poética, pero muy real, porque él fue traído a esa disciplina del Señor cuando él pecó con esta mujer, con Betsabé. Así que mi hermano, hermana, mi amado hermano, si usted está en esa situación, es tiempo de que nosotros nos volvamos al Señor. Es tiempo de volver al Señor. No te salgas de sus caminos. Por alguna razón Él permite que hoy nosotros estemos dando esta palabra. No está muy conectada con lo que estamos hablando, pero después yo quiero explicar. Es que ahora tengo salvación, ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, eso no es lo que está enseñando la palabra. Yo no puedo actuar como yo quiero porque ya tengo la seguridad de la salvación. Y pudiera adelantarme a todo lo que estoy diciendo, a todo lo que vamos a estudiar en todo el capítulo de Romanos, diciendo, la persona que piensa que puede pecar y que puede hacer todo lo que quiera porque ya tiene la salvación, esa persona nunca ha sido salva. No ha entendido el amor del Señor. No ha entendido lo que significa esta convicción de pecado. Cuando usted no siente la carga del pecado en su corazón, cuando usted no siente lo que significó el sacrificio del Señor Jesucristo, cuando usted no le para a la palabra de Dios, mire, usted va a recibir
no solamente la disciplina del Señor, usted está en franca oposición a lo que el Señor dice. Y eso no va a pasar por alto. La única manera de pasar por alto eso es que usted busque al Señor. Él nos ha librado de tal manera que pudiéramos decir que usted tiene una nueva posición. Usted tiene un nuevo estatus legal ante Dios. Por eso es que dice el versículo anterior, ya no hay ninguna condenación porque usted fue librado. Usted fue liberado y fue liberado en tiempo pasado. Nuestro ser dominado por el pecado ahora es liberado para servir al Señor. ¿De qué somos liberados? Ya lo expliqué. De la ley, del pecado y de la muerte, como lo dice allí al final el versículo número 2. Me ha liberado de la ley, de la autoridad, del dominio, del pecado y de su consecuencia, que es la muerte. Por eso es que nosotros decimos, estamos seguros de nuestra salvación, porque Él nos ha liberado del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Número 3. Recuerden, número 1, no hay condenación porque estoy en Cristo Jesús. Número 2, no hay condenación porque he sido librado. Ya estoy en una nueva posición. Número 3, no hay condenación porque el Hijo pagó todos mis pecados. Y eso lo vemos en los versículos 3 y luego en el versículo 4. En efecto, y vuelve entonces él a decir de otra manera, porque en efecto la ley no pudo liberarnos. Por eso tengo aquí 3.1, la ley no podía pagar nuestros pecados. La ley no podía salvarnos. Perdónenme ustedes si yo quiero insistir con esto. Oh, pero pastor, ya usted mencionó esto de la ley y ya mencionó y ya yo no sigo la ley. Sí, pero el asunto es que tú lo entiendes, pero hay personas que todavía siguen creyendo que las buenas obras los salvan. Y las buenas obras, las buenas acciones no pueden salvar a nadie. No somos salvos por la ley. Está bien, el apóstol Pablo aquí está hablando de la ley del Antiguo Testamento, de la ley de los judíos. Pero hay personas que han crecido en religiones, que han crecido en tantas cosas y piensan, no que si hago esto, no que si hago lo otro. Incluso estoy hablando de gente que se ha levantado dentro de los cristianos. Y piensan todavía que si sirven al Señor y que si hacen esto o hacen aquello, se van a ganar algo del cielo. Permítame decirle, el cielo no se puede ganar con nada. Y eso es lo que yo quiero realmente mostrar aquí. Cuando Pablo, versículo número 3, está diciendo, la ley no pudo liberarnos, está diciendo que la ley perdió el poder que tenía ella para rescatar a cualquier humano. La ley tiene poder. Uno de los poderes más grandes que tiene la ley era mostrarnos la santidad de Dios. Nos muestra cómo es Dios. La ley en el Antiguo Testamento mostraba cómo Dios quería que lo adoraran. Mostraba cómo Dios quería tener una relación con un pueblo especial. Demostraba la ley qué espera Dios de sus hijos. Entonces la ley era buena. Pero hay algo dentro de nosotros que nos impide cumplir la ley. Pregunto, ¿qué nos impide cumplir la ley? ¿Qué ven ahí en la Biblia? ¿Qué ven allí? ¿Qué ven allí luego? Dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Entonces hay algo, hermanos, hay algo
que impide que el obedecer la ley nos haga salvos. ¿Y qué es eso que impide? ¿Sabe lo que es? Nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra intencionalidad de pecar. Nacemos con esto. Los bebecitos, tenemos unos cuantos aquí, vienen con ese mal dentro de ellos. Me llama la atención, ¿cuál es uno de los primeros pecados que tú ves que se manifiesta en un bebé? Aprenden esa palabra. Aprenden la palabra no. Un síndrome de oposición. Los papás decimos algo y los muchachos dicen no. ¿Y por qué dice que no? No sé por qué digo que no, pero no. Y siempre hay una oposición. No, no, no y no. Y saben que eso nace desde pequeño, pero se queda hasta después de grande. Si no, pregúntenle a mi esposa. Mantenemos esa idea de no y no y no y queremos rebelarnos. Más adelante en el estudio, en los versículos que vienen, voy a mostrar algo de esto. Una de las primeras cosas que sucede cuando tienes el control del Espíritu Santo en tu vida, cuando eres salvo, es que empiezas a decir sí, y especialmente a Dios. Y te sometes, eres una persona que se humilla, eres una persona que quieres agradar a Dios. Por eso, porque te cambia. Pero volviendo aquí, hay una vieja naturaleza. Hay algo dentro de nosotros. Hay algo dentro de este corazón, dentro de esta alma, que impide que podamos cumplirla. Y tú no lo entiendes, pero se llama pecaminosidad, se llama pecado, se llama vieja naturaleza, nuestra maldad. Y es algo, hermanos y hermanas, que es un misterio. Cómo el pecado ha tomado no solamente nuestra alma, sino que ha tomado nuestra sangre. Ese es uno de los principales argumentos por los cuales les he enseñado a ustedes que el cuerpo resucitado, el cuerpo transformado que vamos a tener, no va a tener sangre en el cielo, porque esta sangre está mala. El pecado se ha metido a nivel aún de nuestro ADN. Desde el mismo Génesis, cuando tú ves que el hombre y la mujer pecan, hay algo que se dañó a nivel físico. Ya hemos hablado y hemos escuchado y nos han enseñado que se ha dañado a nivel espiritual y que se ha dañado a nivel almático, que nuestra alma está dañada, pero aún nuestro cuerpo está dañado. Estamos dañados aún en nuestro ADN. Algún día, algún científico va a descubrir que aún desde nuestra sangre venimos dañados. Entonces no podemos. Por eso el apóstol revela una revelación del Espíritu Santo que él obtuvo y le hace ver. La ley no pudo liberarnos, porque aunque muchos quieran obedecer la ley, hay algo dentro de la persona que lo lleva a pecar, que lo mantiene atado al pecado. Hay algo dentro del ser humano y usted no lo puede entender. Tú le hablas y le muestras la luz. Mira, no hagas esto, no hagas aquello, y le das argumentos y le dices los por qué. No sigas el pecado, no sigas por este camino, no sigas por esta situación. No, pero la persona no entiende. Está completamente cegado. Está completamente cegada. Dice, la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Y qué te voy a recomendar yo? Ora por esa persona. No puedes hacer más nada. Algunas personas piensan que nosotros cambiamos gente. Ay, pastor, ay, hermana, ay, esto nosotros no podemos cambiar a la gente. Quisiéramos cambiarla,
Pero nosotros no podemos. ¿Y qué nos queda? Bueno, oremos a ver si esa persona le abre, aunque sea un poquito, su vida. Porque esa persona no puede salir de allí. Esa persona saldrá del hoyo en la medida en que le permita al Señor, aunque sea, sacarlo de allí. Yo estaba hablando con unos jóvenes esta semana y les decía, por favor, cuiden su juventud, cuiden su vida, cuiden muchachas, cuiden muchachos, muchachitos, hijitos, como decía el apóstol Juan. Cuídense y no vivan lo que nosotros hemos vivido. No vivan, no caigan en esos pecados. ¡Qué bendición que tienen muchos que hemos sido levantados en el Evangelio! Y no tenemos que llegar a probar muchas cosas que este mundo está ofreciendo. Yo entiendo que este mundo es un mundo placentero. Es un mundo que ofrece cosas malas y que son agradables a nuestros ojos, a nuestra mente, nuestros deseos, pero no caigan en eso, porque en la medida en la que vamos alimentando la vieja naturaleza, más fuerte se va a poner. Entonces dice, la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Entonces Dios otra vez muestra su gracia, su amor por nosotros. Sabemos que no podemos salvarnos por los ritos, las cosas buenas, por cumplir mandamientos, porque siempre vas a fallar en uno. Entonces, aquí 3.2, Dios envió a su Hijo. Y cuando yo veo esto aquí, de nuevo, versículo 3, por eso, ¿por qué? Porque la naturaleza pecaminosa no me permitía seguir los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. La naturaleza pecaminosa no me permitía ir a lo que el Señor quiere. Entonces, por eso Dios envió a su propio Hijo. Y cuando yo veo esto, este es uno de los principales argumentos que yo tengo para una persona que no cree en Dios y que no quiere buscar su salvación. Hay un plan perfecto. Si tú vas a la palabra del Señor y tú me muestras cualquier imperfección, entonces vamos a sentar y vamos a analizarlo. Pero hay un plan perfecto aquí. Hay un plan que, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, es un plan perfecto, es un plan lógico. No puedes salvarte, pero yo te quiero salvar. Esa es la posición de Dios. Yo te amo, aborrezco el pecado que haces, pero te amo. Quiero darte la oportunidad de sacarte allí, y Él desarrolla un plan perfecto. Dios envía a su Hijo. Es un plan perfectamente lógico. Es un plan que puede entenderse. La mente humana lo puede entender. No significa el hecho de que lo entienda que lo va a creer. Pero es un plan lógico. Como la naturaleza pecaminosa anula el poder de lo que ya te mostré en la ley, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición. Amado hermano, Él tenía que hacerse humano. Él tenía que hacerse humano para representar a los humanos, para pagar los pecados de los humanos y para pagar tus pecados y mis pecados. Un ángel no podía representarnos, porque un ángel es de otra raza, es de otra creación. La Biblia nos dice que hay millares y millares y millares de ángeles. Hay ángeles que están alrededor del trono de Dios y que son seres que obedecen la voluntad del Señor, que obedecen al Señor. Hay otros ángeles, una tercera parte de los ángeles cayó, dice la Escritura, y son los demonios. Son ángeles que han seguido a Satanás y han sido castigados por ellos. Hay otros ángeles que están metidos en unas prisiones eternas.
Esos ángeles no pueden salir de allí y están en prisiones eternas. Ninguno de esos ángeles podía representarle a usted para salvarle, ni a mí. No podía ser ningún otro ser humano, porque Cristo Jesús se hizo hombre, pero sin pecado. No podía ser un animal, pues obviamente si no podía ser otra persona, mucho menos un animal. Solamente Cristo Jesús se hizo como tú y como yo, pero era Dios. Entonces no estamos hablando aquí, Jesucristo, 50% humano, 50% Dios. No, creemos aquí que el Señor Jesucristo, nuestra provisión para la salvación, es 100% Dios, 100% humano. Mira lo que dice el versículo ahí. Por eso, ¿me siguen en el versículo 3? ¿Están conmigo? Dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Sacrificio por el pecado. Entonces, aquí se dice claramente por qué el Señor Jesucristo vino, y fue para sacrificarse por nuestros pecados. El ser humano no podía, Él murió por él. Ahora Él nos da esa salvación, ese propósito de vida. Mi estimado hermano y hermana, no estamos hablando aquí de Mahoma. No estamos hablando aquí de Buda. No estamos hablando de Confucio. No estamos hablando de Mahatma Gandhi. Aquí estamos hablando de algo mucho más. Algunos de estos maestros o de sus filosofías religiosas dicen, Jesucristo, sí, Él es otro profeta. No, Él no es otro profeta. Porque o Él era otro profeta y estaba loco, o Él era realmente Dios. Estamos hablando de alguien que vino con una clara misión de vida y la cumplió. Morir por el pecado. Él no fue otro profeta más. Por eso usted no puede ser igual que como con ellos. Bueno, sí, yo he leído de Buda, yo he leído de Mahoma, yo he leído de otros. No, con Jesucristo es distinto. Cuando tú conoces y escuches el nombre del Señor Jesucristo, tú vas a tomar una decisión por Jesucristo. O lo aceptas o lo rechazas. Si tú lo haces con los demás, no importa, pero Él vino a morir por tus pecados. Y Pablo lo dice en este capítulo 8 claramente. Él no es otro profeta, Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Qué harás con el Señor Jesucristo? Y su obra fue absoluta. Dice al final del versículo 3, así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Bendito sea el Señor. Soy libre. Soy libre del pecado. Mi pecado ha sido condenado. Quiero hacerle una pregunta allí, si usted me siguió. Al final del versículo número 3, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, le pregunto, ¿por cuáles pecados se ofreció el Señor Jesucristo? ¿Por sus pecados pasados? ¿O por sus pecados presentes? ¿O se ofreció el Señor Jesucristo por sus pecados futuros? Es decir, por el pecado que vas a cometer mañana, por los pecados que voy a cometer dentro de 2 días. La respuesta a esta pregunta habla de la seguridad de tu salvación. Porque tú no puedes creer solamente que el Señor Jesucristo te perdonó los pecados pasados o que Él murió en la cruz por los pecados pasados. No puedes solamente pensar que Él murió en la cruz por los pecados presentes, o sea, los pasados, los presentes y los futuros, ¿qué?
Él ya pagó por tus pecados futuros. Su dolor, estaba hablando al principio de las 3 clases de dolor: físico, emocional y espiritual. Su dolor espiritual no lo podemos entender ni experimentar cualquier ser humano. El dolor más grande que se pueda vivir sobre la tierra, se dice, psicológicamente medido, es el dolor de una pérdida. Una madre que pierde a su hijo, una esposa que pierde a su familia por un divorcio, son de los golpes emocionales más duros. Estos golpes emocionales, estos dolores, estos lutos no llegan ni siquiera al talón de lo que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Ese dolor que tú llevas encima, ese dolor que a veces no te impide ni caminar, ni correr, ni comer, ni hacer nada. Ese dolor, quiero que sepas que ya el Señor lo ha llevado en sus manos. Ya Él ha llevado ese dolor allí. Y Él ha sufrido infinitamente mucho más que eso. Te entiende. Él sabe lo que tú vives. Y para darte esa clase de salvación, Él ha dado su pago, su vida. Yo no cumplí nada, Él lo cumplió todo. Usted no cumplió nada, Él lo cumplió todo. Por medio de la ley no nos podemos salvar. En otras palabras, por medio de buenas obras, de buenas acciones, de buenas cosas, de todo lo que hagas, no te puedes salvar. Pero en Cristo Jesús eres salvo. Y Él te entiende, sabe por lo que estás pasando. Cada lágrima tuya, cada sollozo tuyo, lo entiende, lo lleva, porque Él ha sufrido por ti, por mí. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Y saber que estamos libres del pecado, que estamos libres de la maldad, saber que estamos en las manos de un Salvador maravilloso, eso hace que nosotros cada día le amemos más. ¿Le amas más a Él? ¿Amas más al Señor? ¿Sigues más al Señor? Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea. Que tú veas esta seguridad de salvación. No hay condenación porque el Hijo pagó todos mis pecados. La ley fue absolutamente cumplida. Y ahora tenemos ese sello del Espíritu Santo en nosotros. Quiero preguntarle en esta mañana, ¿tienes tú esa seguridad de salvación? Si tú tienes esa seguridad de salvación, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Qué has hecho con lo que el Señor Jesucristo te ha entregado? Él ha puesto en tus manos tantas cosas: tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu bienestar, tu trabajo, tu iglesia, dones espirituales para que los utilices en su obra. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás pensando en la eternidad? ¿Realmente estás pensando en la eternidad? No hay un mayor gozo que nosotros recordemos las palabras de ese himno. Ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo.